Una carretera solitaria, un carro averiado, un anciano desesperado y un millonario que pasó de largo. Una decisión, un instante que cambiaría todo. Pero, ¿cómo? ¿Qué misterio se esconde tras este encuentro fugaz? Ricardo Velázquez, un hombre de 52 años, era la personificación del éxito en el mundo de los negocios. Su piel, ligeramente bronceada por los años bajo el sol de las transacciones, contrastaba con sus impecables trajes de corte italiano, siempre en tonos oscuros que denotaban su poder. Su cabello, antes negro azabache, ahora lucía algunas canas que le daban un aire de distinción. Sus ojos, penetrantes y de un gris acero, eran capaces de intimidar a cualquier adversario en una negociación. Ricardo vivía en una lujosa mansión a las afueras de la ciudad, rodeado de una colección de autos clásicos y obras de arte. Su vida giraba en torno al trabajo, las inversiones y el estatus. Su esposa, Sofía, era la única compañía constante, aunque sus conversaciones solían ser breves y pragmáticas. Ricardo no recordaba la última vez que había sentido una genuina conexión humana. Su día a día consistía en largas jornadas en su oficina en el centro de la ciudad, donde dirigía un emporio de acero. Los números, las cifras, los gráficos eran su lenguaje y la ganancia su único objetivo. Su despacho, de paredes acristaladas, le ofrecía una vista panorámica de la ciudad, como si la tuviera a sus pies. Sin embargo, la ciudad en sí, con sus problemas y sus gentes, se sentía distante, como un telón de fondo en su propia obra. Su tiempo libre, escaso, lo dedicaba a leer informes, a asistir a reuniones y, ocasionalmente, a degustar vinos costosos en la privacidad de su mansión. Su pasado, marcado por una infancia humilde, parecía un recuerdo lejano, un capítulo de una vida que ya no existía. Don Alberto Mendoza, un hombre de 78 años, era un artesano de la vieja escuela. Su piel, curtida por el sol y el trabajo, estaba marcada por arrugas que contaban historias de una vida dedicada a las labores manuales. Sus manos, grandes y fuertes, habían tallado incontables piezas de madera, desde muebles hasta pequeños juguetes. Su cabello, antes castaño, era ahora una maraña blanca que se arremolinaba sobre su frente. Sus ojos, de un azul cielo desvaído, conservaban una chispa de bondad a pesar del tiempo y las dificultades. Vestía con sencillez, camisas de algodón a cuadros, pantalones de tela gruesa y botas de cuero desgastadas. Don Alberto vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeado de su taller, una colección de herramientas y el aroma a madera. Su esposa, ya fallecida, había sido su compañera durante más de 50 años, y su recuerdo aún le acompañaba en cada uno de sus días. Su jornada transcurría en su taller, donde pasaba horas tallando la madera, creando piezas únicas con sus manos. Su trabajo era su pasión, y cada creación llevaba un pedazo de su corazón. Con el pasar de los años, su taller se había convertido en su refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Sus manos se movían con la precisión de un maestro, transformando bloques de madera en obras de arte. La falta de dinero era una constante en su vida, pero la satisfacción de crear algo con sus propias manos era un tesoro que ninguna cantidad de dinero podría comprar. A veces, para ganarse la vida, se ofrecía como jardinero o hacía arreglos en las casas del pueblo. Nunca pedía ayuda, y si la recibía era con una profunda gratitud en su corazón. Un viernes por la tarde, Ricardo, impaciente por llegar a casa tras una extenuante reunión, conducía su elegante sedán por una carretera secundaria. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y las sombras se alargaban sobre el asfalto. De repente, vio a un costado de la carretera un viejo automóvil detenido. Al acercarse, identificó a un anciano de cabello blanco inclinado sobre el capó. El anciano, don Alberto, intentaba en vano reparar su vehículo. Ricardo, con la mirada fija al frente, redujo levemente la velocidad, pero sin detenerse. «Necesita ayuda», gritó don Alberto, con un tono de voz un poco elevado, mientras levantaba la mano en un gesto de auxilio. Ricardo, sin siquiera mirarlo a los ojos, aceleró su auto. Su mente estaba puesta en la cena con Sofía y en el informe que debía revisar al día siguiente. El rostro arrugado y la mirada desesperada del anciano no lograron detenerlo.
La carretera continuó desplegándose ante sus ojos y el incidente quedó relegado al fondo de su memoria. La impotencia y la desesperación se apoderaron de don Alberto mientras observaba el auto alejarse. Sin embargo, con un suspiro resignado, volvía a su coche intentando encontrar una solución a su problema, a pesar de que sabía que la noche estaba cada vez más cerca. Los días siguientes para Ricardo transcurrieron sin incidentes. La rutina implacable del mundo de los negocios se apoderó de su tiempo y sus pensamientos. Las reuniones, los informes, las negociaciones, ocupaban cada minuto de su existencia. Su mansión se convirtió en un santuario de lujo, pero también en una prisión dorada. Las conversaciones con Sofía seguían siendo breves, la mayoría de las veces relacionadas con temas de la casa y los asuntos de la familia, pero nunca una conversación profunda que rompiera el hielo que les separaba. Su mundo se había vuelto una maquinaria perfecta, donde cada pieza encajaba en su lugar, sin espacio para lo imprevisto ni lo espontáneo. Incluso los fines de semana eran destinados al trabajo, a revisar informes y asistir a eventos sociales relacionados con sus empresas. Su vida carecía de alegría, solo existía la ambición. Una tarde, mientras volvía de su trabajo, Ricardo se detuvo en la sala de estar de su casa para leer el periódico. Al terminar, notó algo que nunca había visto antes, una foto en la pared que no reconocía. La imagen, enmarcada en madera tallada con gran detalle, mostraba a un hombre sonriendo, con un rostro muy parecido al que había visto días atrás en la carretera. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había llegado esa imagen a su casa? Su mente volvió a la imagen del anciano en la carretera, y un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Ricardo se acercó al cuadro con una mezcla de curiosidad y temor. La madera tallada era exquisita, con motivos de hojas y flores, un trabajo de un artesano. Sus ojos, de un azul cielo desvaído, le miraban con una sonrisa amable y bondadosa. De repente, notó que al pie del cuadro, sobre una pequeña placa de bronce, estaba inscrito un nombre, Alberto Mendoza. La sorpresa se apoderó de Ricardo. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. ¿Podría ser el mismo hombre que había dejado atrás en la carretera? ¿Quién era ese hombre y por qué su retrato estaba en su casa? La intriga le carcomía por dentro. Sofía entró en la sala, notando la extraña reacción de Ricardo. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué miras ese cuadro de esa forma?, preguntó con un tono de voz suave y algo preocupado. Ricardo le contó sobre el anciano en la carretera y la sensación de inquietud que le había producido el retrato. Sofía, con una expresión de tristeza, le confesó que el retrato era de su padre, don Alberto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ricardo, la realidad lo golpeó como un rayo, su suegro era el anciano al que había ignorado en la carretera. Él se dedicaba a la carpintería y la talla, le encantaba hacer este tipo de trabajo, le dijo Sofía, con los ojos vidriosos. Ricardo guardó silencio, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La noche cayó sobre la mansión, pero Ricardo no podía dormir. La imagen del rostro de don Alberto y el retrato en la pared se repetían en su cabeza una y otra vez. Los detalles de la madera tallada y la mirada bondadosa de su suegro le perturbaban. No podía entender por qué se había comportado de manera tan egoísta e insensible. No puede ser, ¿cómo pude ser tan inhumano?, pensaba mientras daba vueltas en la cama. El remordimiento lo invadió, un sentimiento que hacía mucho no sentía. La avaricia, el afán de poder y la rutina lo habían cegado por completo, impidiéndole ver la humanidad que le rodeaba. Se sintió avergonzado de sí mismo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de reparar su error. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó decidido a buscar a don Alberto. Le preguntó a Sofía por la dirección de su casa, y se dispuso a ir a verle. Condujo hasta el pequeño pueblo, preguntando por el taller de don Alberto. Al llegar, se encontró con una pequeña casa de madera, rodeada de herramientas y piezas de madera. En ese momento vio al anciano trabajando en un nuevo proyecto, en ese preciso instante recordó la foto en su casa y todo tuvo sentido, el tallado era idéntico. Ricardo se bajó del auto y caminó hacia el anciano, al llegar a su lado le habló, don Alberto, quiero pedirle disculpas por el día en la carretera, no debí haberlo ignorado,
y menos a usted, el padre de mi esposa. Me siento avergonzado, la ambición me ha cegado por completo. Don Alberto, al escuchar las palabras de Ricardo, lo miró con una sonrisa cálida y bondadosa. No se preocupe, hijo, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Un sentimiento de alivio y esperanza invadió a Ricardo, sabiendo que, a pesar de su error, aún tenía la oportunidad de redimirse. La historia del millonario y el anciano, que había comenzado en la carretera, ahora tomaba un nuevo rumbo, donde la conexión humana y el perdón eran los pilares de una nueva relación. Ricardo, con el corazón aliviado y renovado, dedicó tiempo a conocer a don Alberto, pasando horas en su taller escuchando sus historias y admirando sus creaciones. Descubrió la pasión y la dedicación que el anciano ponía en cada una de sus piezas y el profundo amor que sentía por su hija, Sofía. Aprendió el valor de la humildad, la importancia de ayudar a los demás y la riqueza que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. Ya no era el mismo hombre obsesionado con el dinero y el poder. Ahora había descubierto un mundo diferente, un mundo de valores humanos y conexiones profundas. El retrato de don Alberto en la pared de la mansión se convirtió en un recordatorio constante de su error, pero también en una fuente de inspiración. Cada vez que lo miraba, recordaba la importancia de la empatía, la humildad y el perdón. La historia de Ricardo y don Alberto demostró que incluso un encuentro fortuito puede cambiar el rumbo de una vida, y que el amor, la conexión y la redención siempre son posibles. Incluso para el millonario que ignoró a un anciano en la carretera. La vida, a veces, pone pruebas en nuestro camino, y solo depende de nosotros la forma en que las enfrentamos. Ricardo finalmente había encontrado un camino más allá de la ambición, en el corazón de la conexión humana. La intriga del inicio, el por qué había visto su rostro en una foto en la pared de su casa, se había revelado como el lazo perdido con su propia humanidad y la necesidad de redimirse.